en el corazón de estas negociaciones se encuentra el tema de la deuda y todos ya entienden y han entendido que el tema de la deuda no es un problema griego aislado, es un problema político de toda Europa, porque distorsiona la arquitectura de la zona euro. Y hay una serie de políticas de austeridad unilaterales que han afectado a todos los países europeos, de manera que la solución es inviable. Por eso nosotros en este primer panel tenemos la ocasión de escuchar a invitados eminencias muy importantes del ámbito académico, pero también de los movimientos sociales, que nos van a hablar de este tema. Y sin más dilación, le voy a ceder la palabra a Eric Toussaint, que es historiador, ha estudiado ciencias políticas y además, desde abril de este año, y no me voy a referir a todo su currículum vitae porque es muy nutrido, pero él es el coordinador científico de la Comisión de Auditoría de la Deuda que se ha creado en el Parlamento Europeo para estudiar precisamente este tema de la deuda pública griega. Eric, tienes la palabra. Merci beaucoup. Muchísimas gracias y gracias también a la web por esta invitación que me ha cursado. Es para mí un verdadero placer poder estar aquí con vosotros. Y bueno, he preparado una comunicación sobre el tema de las alternativas, en el sentido más amplio de la palabra, porque el título de la conferencia ya indica a las claras que estamos hablando de los países de la periferia, de la crisis de la deuda y también de las alternativas. Así que me gustaría, si me lo permitís, hacer un repaso de la crisis en la que estamos sumidos. Yo creo que la crisis en la que nos encontramos en la Unión Europea traduce las relaciones centro-periferia que priman dentro de la Unión Europea y que se han visto reforzadas también por el tipo de construcción europea. El título de la conferencia se refiere a la deuda de los países periféricos y el problema en la Unión Europea no es el problema de la periferia. El problema estriba en las relaciones de dominación de los países del centro sobre los países periféricos. Y a esto, además, hay que añadir una clase dirigente y política. Y hablar de una integración europea dominada por el gran capital, que en los textos de los tratados europeos ha conseguido imprimir su huella con una serie de políticas y marco restrictivo que solo puede redundar en su beneficio, que redunda en beneficio de la iniciativa privada de las grandes empresas y la acumulación de los beneficios máximos, imponiendo al trabajo, o sea, a los trabajadores y a la mayoría de la gente, un retroceso monumental. Y desde 2008 asistimos a la ofensiva de mayor envergadura contra los derechos económicos, sociales, civiles y políticos a escala europea, y esto desde la Segunda Guerra Mundial, desde los experimentos fascistas o de la época nazista. Evidentemente hay varios países de la periferia que han sido víctimas de dictaduras como Grecia entre el 67 al 73-74, pero a escala europea, desde la Segunda Guerra Mundial, no habíamos asistido a una estrategia con este carácter continental, con un ataque concertado contra los derechos económicos o políticos o sociales, civiles, culturales, y esta es la situación en la que nos encontrábamos. Hablaba de problemas de la relación entre la periferia y el centro.
Bueno, es un elemento clave para explicar la situación. Y yo creo que es importante demostrar a las opiniones públicas que de alguna forma, cuanto peor van las cosas en los países periféricos en términos de deuda, mejor están las cosas en el ámbito financiero, sobre todo para los estados más fuertes y poderosos. Por ejemplo, desde la llamada crisis griega de mayo de 2010, el coste de la financiación de la deuda para Alemania o para Francia o para un país como Bélgica bajó de manera radical. Y esto está íntimamente relacionado con la búsqueda de los capitales de los países periféricos de seguridad. Esto también tiene que ver con las políticas del Banco Central Europeo. Tras una serie de programas como este préstamo de 1.000 millones de euros a los bancos a partir de diciembre de 2011, el programa LTRO. Pero también y sobre todo, como decía hace poquito, estamos hablando de que los países del norte de Europa o los países de Europa Central tienen el poder económico y el coste financiero de la deuda en estos países se redujo, mientras que en una serie de países periféricos y sobre todo en este caso en Grecia el acceso al mercado financiero es prácticamente imposible. Y ahora me gustaría remontarme a 2008. En 2008 asistimos a una crisis bancaria generalizada en Europa. En los países más fuertes de la Unión Europea, esta crisis bancaria afecta al Reino Unido, a Alemania, a Bélgica, a los Países Bajos. Y recordad que en 2008 la prensa nos decía que los bancos españoles también estaban resguardados, estaban blindados. Había algunos artículos, algunas editoriales de principios de 2009 en el Financial Times, donde se decía que los bancos españoles no iban a tener ningún problema. En Grecia, por otra parte, Karamanlis y los banqueros, y luego también Papandreou, que a partir del 4 de octubre de 2009 dice que tampoco hay ningún problema en los bancos privados, pero en realidad en 2008 y 2009 asistíamos a una crisis financiera generalizada que afectaba también, y eso está clarísimo, a Irlanda, que había afectado a Islandia y que estaba afectando lo que es el corazón de las economías más fuertes. Y esta crisis bancaria era algo generalizado, era la más visible en Irlanda o en Islandia, pero también en Alemania, en Bélgica o en el Reino Unido. Y también estaba muy presente en países como Grecia y España, pero todavía no había estallado como tal. Y parte de la explicación de la envergadura de la crisis que afectó a países como España o como Grecia, pero también a países europeos de Europa Central y Europa Oriental, miembros de la Unión Europea, es que, bueno, los grandes bancos privados de los países más fuertes de la Unión Europea lo que hicieron fue reciclar la liquidez hacia los países periféricos. Y, como sabéis, los bancos alemanes prestaron en grandes cantidades al sector de la construcción en España, y los bancos franceses y alemanes prestaron cantidades ingentes de dinero a los bancos y a los hogares griegos y también a las empresas griegas. Y en el caso de Grecia, entre 2001 y 2009, los préstamos a los hogares se multiplicaron por 7, los préstamos privados a los hogares, como digo, se multiplicaron por 7, a las empresas por 4, mientras que la deuda pública solamente aumentó en un 20%. Esto entre 2001 y 2009. Y lo que teníamos en 2008 y 2009 era una montaña de deuda privada, con
un andamio que se tambaleaba y que empezaba o se había empezado a desmoronar en los países más fuertes de la zona euro. Y a partir de 2009 y también en 2010, los eslabones más débiles de la zona euro, sobre todo Grecia y España, también estaban amenazados por su sector financiero, que estaba al borde del descalabro, y que esto iba a producir, claro, un efecto dominó en los bancos alemanes y franceses, que se habían expuesto muchísimo a los riesgos de las economías de estos países. Y os explico todo esto porque lo que era más importante a partir de 2010 es la transformación de una crisis de deuda privada y sobre todo de deuda bancaria en una crisis soberana, o así es como se denominó, pero es verdad que esta conversión se produjo más tarde. Se produjo cuando, tras una serie de políticas deliberadas de socialización de las pérdidas de los bancos, las instituciones en el poder en Europa y también los gobiernos nacionales lo que hicieron fue conseguir que la deuda pública aumentara muchísimo para contener el descalabro del sistema financiero privado. Y a partir de 2010 se anuncia esta crisis de la deuda soberana, pero esto tiene que ver con las soluciones que se dio al problema de la crisis privada, al problema de la crisis de los bancos. Y esto es importantísimo, lo tenemos que tener muy presente, porque es uno de los elementos clave de las conclusiones de la auditoría que hemos realizado, o por lo menos la primera fase de esta auditoría que ha hecho la Comisión para establecer la verdad sobre la deuda griega, que se creó el 4 de abril por parte de la presidenta del Parlamento griego y que fue confirmado por el resto de las autoridades griegas y que yo he tenido el placer de coordinar. Y una de las conclusiones de la auditoría que hemos llevado a cabo estos últimos 3 meses es que en Grecia, en 2010, en primer lugar, no tenían una situación que fuera verdaderamente de crisis de deuda soberana. Claro, desde 2010 habría que haber pensado en disminuir la deuda griega, eso es evidente. Pero lo fundamental era una crisis bancaria de los bancos privados griegos y el efecto de contagio que esto podía tener en los bancos franceses y alemanes. Y el plan, instituido a partir de 2010, es un plan de rescate, de salvamento de los bancos franceses y alemanes. Y también de los bancos griegos. Pero como no era posible decirle a la opinión pública europea que había que salvar a los banqueros y a los bancos, o porque la opinión pública europea no lo habría aceptado, entonces se dramatizó la situación de las finanzas públicas para decir que la culpa la tenía la deuda pública y que la culpa la tenían los gastos públicos, que eran demasiado abultados, y que para eso necesitábamos un plan de salvamento y de rescate de Grecia para salvar a los griegos. Mientras que, como Philippe Legrand es consejero de Barroso, presidente de la Comisión Europea en su día, o como dijo el director ejecutivo del FMI, como los directores del Banco Central Suizo brasileño Paulo Nogueira Batista, dijo que en 2010, cuando votamos en el Fondo Monetario Internacional el plan de ayuda a la Grecia, lo que se estaba pretendiendo era ayudar a los bancos franceses y alemanes y a los bancos en general. Lo han dicho ellos. Así que también en un documento interno del FMI que ahora está disponible para todos, el director ejecutivo francés, alemán y holandés consiguieron convencer al director ejecutivo suizo y brasileño, argentino también
iraní, chino y ruso, y a los directores ejecutivos locales franceses y holandeses del Fondo Monetario Internacional, y ellos todos se comprometieron para que sus bancos franceses, alemanes y holandeses no vendieran títulos griegos. Y mintieron. Porque el memorando de 2010, sin reducción de la deuda pública, daba tiempo a los bancos privados franceses, alemanes y holandeses, y también a los bancos privados griegos, para vender estos títulos griegos a otros en mercados secundarios, sobre todo a los bancos chipriotas, que lo pagaron muy caro después, en 2013, pero también al Banco Central Europeo, que compró estos títulos griegos por debajo de lo que costaba en el mercado, y además compró estos títulos griegos a los bancos franceses y alemanes para permitir que ellos pudieran deshacerse de estos títulos. Y todo esto es un elemento clave que exige una respuesta de las organizaciones de izquierda. Y acabo. Y quería decir para concluir lo siguiente, y es que si hacemos un balance de lo sucedido, evidentemente las responsabilidades de las autoridades europeas son evidentes. Y Grecia, recurriendo al referendo el 5 de julio, está ejerciendo un acto democrático primordial, fundamental, que hay que apoyar de manera vehemente y entusiasta. Pero también ya va siendo hora de analizar lo que ha sucedido, porque se decía que mediante las negociaciones iba a ser posible convencer a las instituciones europeas. Pero yo me digo, ¿no habría que hacer primero balance? ¿No habría que preguntarse antes si desde un principio no tendríamos que haber amenazado a los países de deudores? Bueno, lo que habría que haber hecho con Grecia y tal vez con España es decirle a los acreedores, nosotros lo que queremos es hacer una auditoría de la deuda. Porque, como dice el Reglamento 472 de 2013, votado en las instituciones europeas, nosotros realizamos una auditoría para analizar el valor de la deuda que se nos reclama y pedimos un esfuerzo como acreedores de reducción de la deuda, convocando una conferencia europea. Pero si no lo hacen, entonces vamos a pasar a la suspensión de pagos. Y recurriendo a la suspensión de pagos, basada en argumentos de argumentos que conocemos, ¿no habría podido Grecia forzar a los acreedores para verdaderamente entablar estas negociaciones? Grecia ha decidido hacer gala de muy buena voluntad y ha decidido seguir pagando. Desde febrero de este año se han pagado 7.000 millones de euros sin que haya habido un euro que los acreedores hayan dado a cambio. Y ahora, con la ayuda de los medios de comunicación, están convenciendo a la opinión pública, sobre todo en Francia, en Alemania y en Bélgica. Y lo que dicen es que Tsipras es el intransigente, cuando en realidad son los acreedores los que son inflexibles e intransigentes. Y si Grecia hubiera recurrido a la suspensión de pagos, claro, entonces habrían dicho es Grecia la que es intransigente, pero lo dicen ahora, mientras que ha pagado todos sus vencimientos. Si hubiera suspendido los pagos, entonces no habría obligado a los acreedores a hacer verdaderamente concesiones con una serie de argumentos de peso. Yo creo que podemos extraer lecciones de todo esto, ¿eh? Yo creo que hay que apoyar a ciegas
la actitud del gobierno griego actualmente, que ha convocado este referendo con el voto favorable del Parlamento griego, pero también hay que pensar en lo que va a pasar en los meses y años venideros, porque sin medidas contundentes, con un acto soberano basado en derecho internacional, no va a ser posible obligar a los acreedores a hacer concesiones. Es difícil, ¿eh? Es una conclusión que duele. Es verdad que esto nos lleva a una situación que entraña muchos riesgos, pero creo que es importantísimo. Creo que hay que tenerlo muy presente y creo que está totalmente justificado. Y dos cositas más. En el caso griego, pero bueno, esto también se puede aplicar a otros países y acabo, lo prometo, en un minuto. En el caso de Grecia, los poderes públicos griegos son los accionistas mayoritarios de los bancos griegos más grandes, pero como en muchos otros casos tienen acciones preferenciales, así se llaman, que no dan derecho a voto en las juntas de accionistas. Entonces, yo me pregunto, en países como España o Grecia, ¿no va siendo hora de decir que los poderes públicos tienen que poder ejercer totalmente este derecho a voto para defender los intereses de las poblaciones? Porque son accionistas, ¿no? Entonces tienen que transformar legalmente el valor y el estatuto de las acciones preferenciales y transformarlo en acciones ordinarias con, como digo, el ejercicio del derecho de voto. Y ya, por último, ¿no va siendo ya hora, me pregunto yo, de que en las alternativas digamos también que hay que crear una moneda complementaria? ¿Por qué? ¿Es posible? Podemos quedarnos en la zona euro y a la vez crear una moneda complementaria con instrumentos electrónicos. Ecuador, por ejemplo, acaba de acuñar esta moneda electrónica, entre comillas, desde hace un año y está funcionando con un éxito relativo. En fin, esto puede suscitar interrogantes y podría explicar un poquito lo que está pasando en Ecuador y podría intentar trasladar también este ejemplo a otros países como España, Portugal o Grecia u otros países que se encuentran en una situación de insuficiencia de euros, falta de liquidez. Esto podría ser una manera de paliar esta escasez. Como digo, la creación de esta moneda complementaria que podría representar de un 10 a un 15% de la masa monetaria en circulación. Y esto podría permitir la realización de una serie de pagos y de vencimientos y también una serie de subsidios sociales para que las personas que reciban estos pagos en moneda complementaria podrían pagar el transporte público, podrían pagar la factura del agua, de la luz y demás. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a Eric Toussaint por su presentación. Esta comisión que ha creado el Parlamento se ha dado un calendario para la conclusión de su trabajo y creo que tiene todavía un año más, y Eric nos ha prometido que va a intentar solucionar este problema y va a intentar estudiar cómo se creó esta deuda desde 2010 y que ha llegado al 125%, sin educación, sin salud, sin demás, porque de esta manera vamos a ver que ha habido muchos despilfarros también con la organización de las Olimpiadas en 2014, muchos escándalos donde podemos ver que hay empresas multinacionales como Siemens que están implicados, luego una serie de prácticas de corrupción y de clientelismo. En fin, todo esto se puede estudiar. Así que, en nombre de todo el pueblo griego, yo quisiera instarles a que sigan estudiando, investigando este tema, no solo para ver lo que ha sucedido a partir de 2010, sino antes de 2010, porque estos memorandos no nos cayeron del cielo, fue una
política clientelista corrupta que impuso una serie de élites que ha gobernado Grecia durante todos esos años y que han creado estas condiciones. Y ese año fue el que se firmó el memorando, pero antes hubo otra cosa. Muchísimas gracias a Eric Toussaint por sus palabras. Yo le cedo la palabra a Michael Hudson, que es catedrático de Economía en la Universidad de Missouri, Kansas, y que también es investigador en el Instituto Económico Lenin. Echando un vistazo a la lista de intervinientes en este panel, me doy cuenta de que todos nosotros hemos abogado desde hace años por la reducción de la deuda pública. Y Steve King y yo hemos dicho también que esto debería afectar también a la deuda privada. Con lo cual, si estamos de acuerdo en esto, cabe preguntarse qué necesitamos para avanzar. ¿Cuál debería ser la conclusión de esta reunión? Pues bien, yo creo que de entrada necesitamos una declaración de una definición jurídica de soberanía. Los estados soberanos deberían poner por delante su crecimiento propio, por delante, digamos, de pagar la deuda a acreedores externos. Eso significa que habría que apostar por la distribución de la riqueza para pagar la deuda. Debe haber redistribución de la riqueza, pero no en las condiciones actuales a los acreedores, porque entonces lo que se produce es una polarización adicional entre el 1% y el otro 99%. Yo creo que cuando la deuda llega a un punto en que es una distorsión del equilibrio económico, debería anularse. Otra forma de decirlo es que el volumen de la deuda y la carga de la deuda deberían estar dentro de los límites pagables. Durante cientos de años, este ha sido un principio básico que ha regido el sector privado. La definición de la economía de mercado por parte del sector privado. Lo que han hecho la Comisión, el Banco Central Europeo y el FMI es que no debería haber mercado. Este es el principio básico del neoliberalismo. No se trata de apoyar al mercado, se trata de acabar con él. En Estados Unidos tenemos una ley sobre las actuaciones fraudulentas que datan de hace mucho tiempo. Y esa ley dice que cuando un acreedor, venían los acreedores británicos en aquella época y concedían créditos a los agricultores del estado de Nueva York, algunos pocos dólares que podían pedir que se les pagaran cuando quisieran. Y si pedían el dinero y no se les podía dar, podían obtener el terreno. Pues bien, en esa ley se dice que si alguien concede un crédito a otra persona sin saber cómo puede pagar ese crédito, la persona a la que se le concede, es nulo ese crédito. Es un principio que se recordó en los años 80, cuando los bonos basura. Venía gente de fuera, compraban a altos tipos de interés los bonos basura, eso lo hacían distintas empresas y lo hacían la ley predatoria para definir los bonos basura, se hacían con el control de las empresas y después iban a los trabajadores y les decían: lo sentimos mucho, vamos a la quiebra y sus fondos de pensiones van a desaparecer a menos que nos paguen. Muchos liberales, economistas liberales, pensaban que esto podía ser parte del capitalismo. El capitalismo del trabajo lo llamaba Margaret Thatcher, un concepto que planteó también anteriormente un economista de Chicago. Había nuevas formas de contratar a los trabajadores, por lo tanto, no contratándoles, pagándoles un salario, etcétera, sino anulando sus fondos de pensiones. Ha habido casos de esto en Estados Unidos. En Estados Unidos existe el programa de propiedad de los trabajadores. Los empresarios les pagan a los empleados en acciones de la compañía. La mitad de este tipo de iniciativas acaban en bancarrota. Hace algunos años, Sam Zell, un predador del sector inmobiliario, compró el Chicago Tribune con un crédito, vació el fondo de los trabajadores y eso acabó en un drama. Básicamente, en los años 80 fueron objeto de este tipo de actuaciones.
y después se aprobó una ley para intentar poner coto a este tipo de actuaciones. La Troika, básicamente, es esto lo que está haciendo con Grecia. Le han prestado a Grecia dinero que los economistas de la sección Europa del FMI sabían perfectamente que no se podía devolver. En el año 2001 el FMI prestó dinero a Argentina y el principio básico del FMI es que cualquier gobierno puede pagar cualquier cantidad de deuda si se empobrece lo suficiente a los trabajadores, con lo cual la idea subyacente del funcionamiento de las economías para pagar a los deudores extranjeros es una política que va en contra del trabajo. La idea básica se remonta a Friedrich Hayek. Los austríacos expandieron esta teoría y se convirtió en una doctrina contraria al trabajo, a la fuerza laboral. Así pues, Grecia ha ido vendiendo infraestructuras, vendiendo incluso islas, y hace algunos días el FMI dijo que Grecia era capaz de pagar toda la deuda si privatizaba 50.000 millones de euros antes del 2022, es decir, durante los próximos 7 años. Pues bien, en el año 2011 el FMI dijo que los griegos no podían pagar su deuda. El Consejo del FMI llegó también a esa conclusión, pero por desgracia la jefa del FMI es francesa, también lo era anteriormente, era Dominique Strauss-Kahn, que se quería presentar a las elecciones francesas. Evidentemente una parte importante de esa deuda correspondía a bancos franceses y ya tenemos la relación establecida, con lo cual se hizo caso omiso del Consejo del FMI. Después el Consejo Europeo y el Banco Central Europeo pues hicieron lo mismo. En los últimos años nadie ha prestado atención al FMI porque nadie quiere someterse a la austeridad. Se les dijo, no pueden ustedes formar parte de la Troika a menos que digan ustedes que la deuda griega se puede pagar, porque ahí están los banqueros alemanes. Y entonces Obama y Geithner, el secretario de Estado, fueron al G8, se reunieron con Sarkozy y con Merkel y les dijeron, miren ustedes, los bancos de Estados Unidos ya no conceden créditos a las empresas para crear capital tangible, para emplear a trabajadores. Los bancos de Estados Unidos habían apostado tanto por derivados que Obama dijo que los bancos de Estados Unidos iban a sufrir muchísimo, que podían desaparecer a causa de los créditos tóxicos con Grecia. Y si nosotros nos hundimos, ustedes también. Básicamente les dijo eso, con lo cual tenemos que llegar al acuerdo de que Grecia puede pagar. Así pues, si Grecia hubiera sido un acreedor privado, si hubiera estado en el mercado, hubiera recibido una quita de la deuda, porque el mercado afirmó que la deuda griega eran 1/3 del principio y los especuladores monetarios en Estados Unidos han hecho fortunas cuando se le prestó a Grecia el dinero necesario para pagar esa deuda. No solo para pagar esa deuda, sino que se seleccionó a Papandreou para que fuera sustituido por un tecnócrata nombrado por el sector financiero, Lucas Papademos, que en el 2001 era jefe del Banco Central griego cuando se unieron al euro. Y en ese momento Papademos falsificó las cifras griegas con una transacción fuera de balance, con Goldman Sachs además, para ocultar esa deuda, y eso le supuso una fortuna a Goldman Sachs. Pues esta era la persona, un mentiroso profesional, que fue elegido para que se encargara de gestionar la economía griega, justamente para que pudiera hacer caso omiso de las normas de la democracia, y Merkel le dijo a Papandreou, no pueden ustedes organizar un referéndum, porque la gente votaría que no. ¿Qué justifica la deuda? Eso es interesante. Veamos el caso de Bélgica, de hace 500 años, cuando los Países Bajos luchaban por obtener su libertad de los Habsburgo en España. España y Reino Unido y Inglaterra no pagaban sus deudas. Normalmente,
cuando el rey moría, la deuda se anulaba, se empezaba de cero otra vez. Pero aquí los Países Bajos hicieron algo innovador. Se empezó a asumir crédito por parte del Parlamento, y eso significó que los Países Bajos pudieron obtener financiación en los mercados de crédito para invertir en defensa, para poder dar al traste con la monarquía de los Habsburgo, porque la democracia les obligaba a pagar la deuda, mientras que las autocracias no tenían por qué pagar sus deudas, con lo cual ya hace 500 años los intereses financieros de Europa apoyaban a la democracia, porque la democracia obligaba al país a devolver sus deudas. El resultado es que durante cientos de años han tenido ustedes democracia. ¿Y hacia dónde tenemos que ir a partir de aquí? ¿Ahora qué? Hay que medir la capacidad de pagar la deuda, en qué momento se convierte en un lastre excesivo el servicio de la deuda y en qué momento hay que reducir la deuda a la capacidad de pagar que tiene un país. Es lo que se hace en Estados Unidos, se produce una quita de la deuda. Y también es lo que sucedió en 1929 con el plan Young, las reparaciones de Alemania, que evidentemente no se pagaron. Los aliados, Gran Bretaña, fueron a la bancarrota porque intentaron pagar las deudas de la Primera Guerra Mundial a Estados Unidos. Este plan de 1929, el plan Young, pidió al Banco de Pagos Internacional que averiguara cuánto se podía permitir el lujo de pagar Alemania. John Maynard Keynes, en 1920, describió la forma en que podía pagar un país a través de la exportación a otros países, y Keynes dijo que era la obligación de los acreedores de Alemania, aquellos que tenían la deuda, las reparaciones alemanas en sus manos, ellos tenían que decir cómo podía pagar Alemania esa deuda, cuánta exportación estamos dispuestos a absorber procedente de Alemania. Esa era la cuestión, porque los municipios alemanes estaban obteniendo créditos de Nueva York. Por ejemplo, el Reichsbank convertía los dólares en marcos para gastarlos a nivel nacional. Los dólares iban al Banco Central, que pagaba las reparaciones a Inglaterra y a Francia, y los aliados pagaban después las deudas de los aliados a Estados Unidos. Era un flujo circular que permitía crear la ilusión de que la deuda se estaba pagando. Es lo que Yanis Varoufakis denomina extend and pretend, ampliar y hacer como que, pretender. Con lo cual, Grecia estaba dispuesta a pagar al FMI, al Banco Central Europeo, mientras no tuvieran que poner sobre el tapete ni un céntimo de dinero griego. Pero tiene que tener dinero suficiente solo para pagar todo esto, sino también para pagar pensiones. Cuando hemos llegado a este punto, la Troika dijo basta. Y el problema es que hoy, después de la Segunda Guerra Mundial, el Banco de Pagos Internacionales se convirtió en un centro de reunión para los bancos centrales. Y los bancos centrales de Inglaterra, Francia y Alemania son lobbyistas en pro de los bancos comerciales. Actúan en pro de los acreedores. Y toda esta idea del dinero potente austríaco, me refiero a la economía de Chicago. Esta idea del dinero basura es algo que salió derrotado en ese debate entre Keynes y otros economistas, en contra de Jack Ruff y todos los partidarios de la moneda dura, del hard money. En los años 20 del siglo XIX, Ricardo desarrolló la teoría de la moneda basura, el bullionism, que suponía que todos los países podían devolver la deuda porque había un repago, un reembolso automático a los acreedores. Los hermanos Ricardo fueron los primeros que concedieron el primer crédito a Grecia. Grecia tuvo gravísimos problemas para pagar después de los años 1923 y 24 y dejó de pagar 4 veces. Estos dos hermanos estaban despojando a Grecia. Por otra parte, decían que la deuda nunca iba a plantear un problema y sus teorías
fueron impugnadas con éxito por los contrarios a la teoría del bullionism de la época. Esto ha marcado los sistemas bancarios de casi cualquier país. Se han convertido en un sistema perverso. Los bancos comerciales que controlan a los bancos centrales, que a su vez controlan al Banco de Pagos Internacionales. Tienen la misma teoría de dinero basura, que todo esto hay que pagar. Y de nuevo, lo que nosotros necesitamos es crear una institución internacional que elabore una teoría internacional y que dirima qué deudas se pueden pagar y cuáles no. Sería un prototipo de lo que necesitamos que se cree hoy. Es algo muy similar a lo que se tenía que haber creado en 1929 y tenemos que crear algo así porque las finanzas se han convertido en la guerra moderna. Es la teoría bélica moderna. Se adquiere tierra, se adquieren materias primas, islas griegas, también monopolios, los puertos griegos, el sector público griego, etcétera. Esto es lo que quieren los acreedores de Grecia. Quieren dinero de Grecia y si no obtienen dinero, entonces quieren la propiedad pública. Y van a utilizar la economía del dinero basura para justificar todo esto. La privatización basura implica que se carga a una economía privada con crédito, con stock options, con pagos a los bancos y eso significa que de alguna manera se puede hacer bajar el precio de las prestaciones a la opinión pública, al ciudadano en general, en vez de gravar de una manera más importante la riqueza, el capital. Tiene que haber unas comunicaciones, una educación, a un transporte, a un precio pagable. Lo mismo ha pasado en México. Carlos Slim, por ejemplo, se ha privatizado toda una serie de servicios públicos y ya no hay servicios públicos a un precio pagable. Todo esto va en contra de la idea de la autodeterminación. Los manuales americanos definen que cualquier estado político tiene la capacidad de acuñar su propia moneda, de emitirla y determinar los términos que regirán el reembolso de la deuda. La zona euro, con lo que ha hecho, es decir, colocando al Banco Central Europeo y el sistema monetario por delante de todo lo demás, lo que hace es impedir a los países monetizar y gastar su deuda en la economía. Y todos los economistas, no solo los que estamos aquí, también en Estados Unidos, todos están de acuerdo en decir que Grecia tiene que hacer lo mismo que hizo Estados Unidos. Hay un déficit público que tiene que aumentar para reavivar la economía en vez de estrangularla, pero esto no es lo que se está haciendo. Lo que necesitamos para que esto se pueda hacer es tabla rasa. Y no en materia de deuda pública exterior, sino también con la deuda nacional. ¿Cómo puede funcionar una tabla rasa a la práctica? Veamos el milagro económico alemán, por ejemplo. Se basó en la reforma monetaria de los aliados de los años 1947 y 48. Se condonó toda la deuda de Alemania interna, porque era suscrita por los nazis. Una excepción fue la deuda de los empleadores, lo contrario exactamente de recortar las pensiones, que es lo que quiere que haga Grecia el Banco Central. Se anularon pues todas las deudas y Steve King y yo, cada uno a nuestra manera, tenemos ideas sobre cómo se podría reducir también la deuda del sector privado. Otra cosa necesaria para conseguirlo es una reforma fiscal para impedir que esta deuda se pueda reproducir. En Estados Unidos los bancos no conceden créditos para la formación de capital industrial, no conceden créditos para contratar a gente. El 80% de los créditos en el norte de Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, son créditos hipotecarios por objetos inmobiliarios. No se conceden créditos por rentas no verificadas, que no se hayan hecho realidad. Se invierte en monopolios, en la producción de gas, de petróleo, etcétera, para impedir este tipo de problema de deuda, para que no se reproduzca. No es renacionalizar el terreno, la tierra. Se puede imponer un impuesto de renta económica. Es un poco un sistema como el que impuso Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el impuesto sobre el beneficio excesivo.
los fisiócratas franceses Adam Smith, John Stuart Mill y el último economista clásico Marx. Todos ellos desarrollaron el valor de la teoría económica para aislar ese elemento precio que no tenía un valor, para aislar esa renta económica, para salvar a Europa de los vestigios del futilismo, los vestigios de épocas pasadas, de los monopolios creados para pagar lo que se les debía a los titulares de los bonos públicos, la doctrina de los socialdemócratas y los laboristas antes de la Primera Guerra Mundial. En resumidas cuentas, ya sabemos que ahora se han pasado todos a la derecha y ya no debería ponérseles la etiqueta de laboristas o socialistas, pero en fin. Irónicamente, lo que tenemos que hacer es revisar el programa económico clásico que, sorprendentemente, John Stuart Mill calificaba de socialismo. Había socialismo cristiano también, no solo marxista, y casi todos los economistas de finales del siglo XIX decían que eran socialistas porque creían que el capitalismo evolucionaba en el socialismo. Eso hizo que Marx fuera tan radical. No es que estuviera en contra del capitalismo. El principio de Marx era decir que el capitalismo en sí era revolucionario. Era revolucionario porque eliminaba el futilismo, los vestigios del futilismo. Era revolucionario porque iba adelante y les llevaba al socialismo. Y por este motivo era tan odiado Marx. Así pues, cuando los líderes de Syriza, hoy Varoufakis, por ejemplo, dicen que quieren salvar a Europa, ¿de qué está intentando salvar a Europa? De no tener a un Banco Central Europeo de verdad. El BCE no concede créditos a los gobiernos para que gasten en su propia economía, para reavivarla. Solo da dinero a los bancos centrales para que concedan créditos abusivos para la transferencia de propiedad, de valores inmobiliarios, de tierras, para que se puedan ejecutar privatizaciones de fondos también. Este defecto es inherente a la zona euro y hace que sea una zona que no funcione bien. Es lo mismo que los principios de la economía basura, es política basura. La escuela de Chicago, en resumidas cuentas, y eso es algo que hace que la zona euro, en última instancia, sea no viable. Esto es lo que Tsipras y Varoufakis a lo que se tienen que enfrentar actualmente. La zona euro tiene que reformarse para que ya no puedan gastar dinero los gobiernos de la forma en que lo están haciendo. De hecho, toda la economía, sin monetizar toda esta deuda, toda la economía tiene que basarse en el funcionamiento de los bancos comerciales para que la economía funcione, crezca, se expanda. Es el sueño del banquero comercial, pero también significa una depresión permanente. Esto es lo que significa la eurozona y por ello Donald Rumsfeld, que seguro que no nos cae demasiado bien a los aquí presentes, se refiere a la vieja Europa despectivamente y dice que la zona euro es una zona muerta. Y creo que en el fondo tiene razón. Con lo cual, a un nivel más profundo, podríamos decir que los líderes de Syriza están intentando salvar a Europa de la ideología contraria al trabajo profinanciera que está lastrando a Europa, limitando al déficit público a un 3% del PIB, y una economía que se reduce, que se encoge, va a tener menos ingresos fiscales, va a tener un déficit más profundo, y el BCE va a exigir ¿qué? Más privatizaciones. Eso significa que todo el sistema monetario se ha creado para que el ámbito público se haga cargo del sistema público y se asuma el precio de llevar a cabo operaciones empresariales, el coste de la vivienda, para que los precios suban aún más y la gente sea aún menos capaz de pagar. Realmente es terrible. El Banco Central Europeo, el FMI, el Consejo Europeo dicen a los gobiernos que paguen privatizando. Y Europa es un poco como Rusia después de 1991, cuando se les dijo a ellos que procedieran exactamente de la misma forma. Y no solo eso, la cosa va más lejos. La Troika le ha dicho a Grecia que no venda al mejor postor. Les han dicho, tienen ustedes que tener una economía de mercado. Si Rusia les ofrece pagar por su gas más que una empresa europea, entonces no vendan a Gazprom. Hay que
concienciar a la opinión pública del hecho de que una economía dominada por los acreedores no es una economía de mercado. Los mercados libres, al estilo de Chicago, implican una planificación centralizada. La idea de una economía libre del estilo de Chicago es que la planificación pase a manos de los bancos comerciales. Esto a la europea, digamos, en Estados Unidos, de la Reserva Federal a Wall Street. Sería un poco la ideología Obama. Se trata de empujar a la economía a partir de aquí. La crisis que vivimos es una oportunidad que se nos ofrece para volver a dar nueva vida a argumentos económicos que datan de hace un siglo. No se puede imponer una deuda que no se puede pagar. Hay que condonar esa deuda. Porque si se condona la deuda igual que se le condonó a Alemania en 1948, estaríamos apostando por una economía low cost. Si vemos el presupuesto familiar medio de Estados Unidos, veríamos que hasta el 43%, el gobierno garantiza los créditos, el 43% de la renta disponible en esa familia. Después, el mercado de créditos hipotecarios en Estados Unidos está sometido a una planificación central. Por lo tanto, los bancos no conceden créditos hipotecarios sin garantía estatal. La educación se está convirtiendo en algo planificado centralmente. Los créditos a los estudiantes están sometidos a las mismas normas que los hipotecarios, por ejemplo. Y si examinamos lo que el trabajador medio de Estados Unidos tiene que pagar antes de pasar a pagar bienes y servicios, alimentos, etcétera, pues veremos que el 70% más o menos de su renta disponible se paga para la vivienda, etcétera, y impuestos. De forma que no hay forma de que Estados Unidos ni cualquier otro país que tenga que pagar a los bancos, que tenga que financializar la renta, no es posible que ningún país de estas características sea rentable. Evidentemente van a salir perdiendo ante los asiáticos. Yo lo que esperaba que hiciera Syriza es que cuando se unan los bancos, cuando el Banco Central Europeo haga que se hundan los bancos, se estará cargando también el instrumento más importante que estaba en manos de los oligarcas griegos para pervertir el resto de la economía. Yo esperaba que Syriza creara una opción bancaria pública, que es lo que tendrían que hacer todos los países europeos, para conceder créditos a los depositarios normales, a un coste real, creando una competencia real del mercado con un monopolio de los bancos comerciales. Evidentemente queremos una opción pública en servicios sanitarios, no lo que tenemos en Estados Unidos, y también una opción pública en los bancos y también en casi todos los servicios de pensiones públicos. Eso es lo que podría impedir que los sistemas bancarios que tenemos en este momento en todas partes, a través de la extracción de la renta, como se suele llamar, habría que conseguir que los bancos funcionen como los manuales dicen que tienen que funcionar, produciendo créditos para las empresas. Para ello necesitamos una nueva organización que defina la capacidad de pagar. ¿Qué es capacidad de pagar? ¿Qué es un crédito normal? Y tiene que tener el poder de anular aquellos créditos que se han concedido para hacerse con la propiedad en vez de apoyar a la producción y la supervivencia económica.